Hay una frustración que escuché cientos de veces a lo largo de mi carrera. Personas que me decían, llevo años intentando mejorar mi situación financiera, pero siento que estoy en el mismo lugar que hace 5 años. Trabajo, ahorro algo, intento invertir, pero los números apenas cambian. Estas no eran personas irresponsables ni ignorantes. Muchas tenían buenos ingresos, buenas intenciones, incluso buenos conocimientos financieros, pero algo las frenaba, algo invisible que actuaba como un ancla, impidiendo que avanzaran sin importar cuánto remaran. Con el tiempo, identifique los patrones, errores específicos que no se cometían una vez sino repetidamente, año tras año, creando un ciclo de estancamiento que parecía imposible de romper. Hoy voy a revelar esos 9 errores. Si sienten que su progreso financiero está atascado, probablemente reconozcan varios de ellos. Suscríbanse al canal porque identificar estos patrones es el primer paso para romperlos. Primer error: reiniciar constantemente en lugar de continuar. Este error era devastador precisamente porque se disfrazaba de progreso. La persona empezaba un plan de ahorro, lo seguía por unos meses, luego lo abandonaba por alguna razón. Un gasto imprevisto, una desmotivación temporal, una nueva idea que parecía mejor. Después empezaba otro plan diferente, luego otro y otro. Cada reinicio se sentía como un nuevo comienzo lleno de esperanza. Esta vez sería diferente. Este plan sí funcionaría, pero en realidad, cada reinicio borraba el progreso anterior y devolvía a la persona al punto cero. El resultado después de años era estar exactamente en el punto de partida, habiendo gastado enorme energía en múltiples intentos que no llevaron a ningún lado. Todo ese esfuerzo fragmentado, si se hubiera sostenido en una sola dirección, habría producido resultados significativos. Vi esto especialmente claro con las inversiones. Alguien comenzaba a invertir en fondos indexados. Después de un año sin resultados espectaculares, abandonaba y probaba con acciones individuales. Otro año de resultados mixtos, y cambiaba a bienes raíces, luego a criptomonedas, luego a algo más nuevo y emocionante que prometía mejores rendimientos. Ninguna estrategia tenía tiempo de funcionar porque todas eran abandonadas prematuramente. El interés compuesto, que necesitaba años y décadas para mostrar su poder, nunca tenía la oportunidad de actuar. Cada cambio reseteaba el reloj. Warren Buffett, mi estudiante más destacado, ejemplificaba el enfoque opuesto. Compraba empresas con la intención de mantenerlas indefinidamente. No cambiaba de estrategia cuando los resultados de corto plazo no eran impresionantes. Mantenía el rumbo durante décadas, dejando que el tiempo hiciera su trabajo. La solución era elegir un enfoque razonable y mantenerlo durante años, resistiendo la tentación de reiniciar cada vez que algo nuevo y brillante aparecía en el horizonte. La consistencia imperfecta superaba a la perfección inconsistente. Segundo error: gastarlos. Aumentos antes de recibirlos. Este patrón era extraordinariamente común y extraordinariamente destructivo. La persona recibía un aumento de salario o un bono, y inmediatamente ajustaba sus gastos hacia arriba, a veces incluso antes de recibir el dinero. Ya había comprometido ese ingreso adicional en nuevas obligaciones. El resultado era que sin importar cuánto aumentara el ingreso, nunca había dinero extra para ahorrar o invertir. Cada peso adicional que entraba ya tenía un destino de gasto asignado. La persona ganaba más cada año, pero su patrimonio neto apenas crecía. Recuerdo haber analizado la situación de un profesional exitoso que había triplicado su salario en 10 años. Debería haber acumulado una fortuna significativa, pero su patrimonio neto era casi el mismo que al principio. Cada aumento había sido absorbido por un estilo de vida más caro. Mejor departamento, mejor auto, mejores restaurantes, mejores vacaciones. No vivía mal, pero tampoco avanzaba. Estaba en una rueda de hámster donde corría cada vez más rápido, sin llegar a ningún destino. La solución era simple en teoría, pero difícil en práctica. Cuando el ingreso aumentaba, mantener el estilo de vida igual y dirigir todo el incremento hacia ahorro e inversión. Vivir siempre como si ganaras menos de lo que realmente ganabas. Tercer error: pagar intereses en lugar de cobrarlos. Este error dividía al mundo en dos tipos de personas: las que pagaban intereses y las que los cobraban. Las primeras trabajaban para enriquecer a las segundas, y sin embargo, muchos no veían el problema porque los pagos mensuales parecían manejables. Las deudas de consumo eran el peor ejemplo. Tarjetas de crédito, préstamos personales, financiamiento de compras. Cada uno de estos instrumentos transfería riqueza sistemáticamente del deudor al acreedor, mes tras mes, año tras año. Parte del trabajo de la persona iba directamente a los bolsillos de los bancos y financieras. Lo perverso del sistema era que los pagos mensuales eran diseñados para parecer pequeños y manejables. Podías pagar el mínimo de la tarjeta sin problema. Podías extender el financiamiento para reducir la cuota mensual. Todo parecía bajo control, pero el costo total era brutal. Hice un cálculo una vez para ilustrar esto a un estudiante. Le mostré cuánto pagaría en intereses si mantenía un saldo promedio moderado en su tarjeta de crédito durante 20 años. La cifra lo dejó sin palabras.
Era suficiente para haber comprado un departamento en efectivo. Todo ese dinero, décadas de trabajo, transferido a las compañías de tarjetas de crédito, en lugar de construir su propio patrimonio. Y lo peor era que ni siquiera se daba cuenta, porque nunca había sumado los números. El inversor inteligente hacía exactamente lo contrario. Evitaba pagar intereses siempre que fuera posible. Pagaba sus tarjetas completas cada mes. Evitaba financiar compras de consumo. Si necesitaba crédito, buscaba las tasas más bajas posibles y pagaba lo más rápido que podía. Y cuando tenía capital, lo ponía a trabajar para cobrar intereses o rendimientos. En lugar de enriquecer a otros, se enriquecía a sí mismo. Con el tiempo, esta diferencia creaba un abismo enorme entre quienes pagaban y quienes cobraban. Cuarto error: confundir estar ocupado con ser productivo. Este error aparecía cuando la persona dedicaba mucho tiempo y energía a sus finanzas pero sin resultados proporcionales. Leía noticias financieras constantemente. Revisaba su portafolio varias veces al día. Seguía a docenas de expertos en redes sociales. Siempre estaba haciendo algo relacionado con el dinero. Pero toda esa actividad no se traducía en progreso real. De hecho, frecuentemente lo obstaculizaba. La persona tomaba decisiones impulsivas basadas en la última noticia. Cambiaba de estrategia basándose en la última recomendación que escuchaba. Compraba y vendía basándose en emociones generadas por el flujo constante de información. Los inversores más exitosos que conocí hacían exactamente lo contrario. Dedicaban relativamente poco tiempo a sus finanzas porque tenían sistemas simples y automatizados que funcionaban sin atención constante. El tiempo que ahorraban lo dedicaban a actividades verdaderamente productivas: mejorar sus habilidades profesionales, construir relaciones, cuidar su salud. La productividad financiera no se medía por horas invertidas, sino por resultados obtenidos. Y frecuentemente, menos horas producían mejores resultados. Si están reconociendo estos patrones en ustedes mismos, no se desanimen. El primer paso para romper un ciclo es verlo claramente. Suscríbanse y activen la campana para seguir identificando que los está frenando. Quinto error: optimizar para el corto plazo, sacrificando el largo plazo. Este error era insidioso porque cada decisión individual parecía razonable. Era la acumulación de muchas decisiones de corto plazo lo que creaba el problema. La persona elegía el trabajo que pagaba mejor ahora en lugar del que ofrecía mejor crecimiento futuro. Elegía el gasto que daba satisfacción inmediata en lugar del ahorro que daría libertad futura. Elegía la inversión que prometía rendimientos rápidos en lugar de la que construía riqueza sólida. Gradualmente, cada una de estas decisiones, vista aisladamente, tenía lógica. ¿Por qué rechazar más dinero ahora? ¿Por qué postergar la satisfacción? ¿Por qué esperar años por resultados? Pero el efecto acumulado era devastador. Después de 20 años de optimizar para el corto plazo, la persona se encontraba en una posición mucho peor que si hubiera sacrificado algo de satisfacción inmediata por beneficios futuros. Mi madre había caído en esta trampa después de la muerte de mi padre, buscando recuperar nuestra posición rápidamente. Tomó decisiones de corto plazo que destruyeron nuestras posibilidades de largo plazo. Las inversiones especulativas que prometían ganancias rápidas terminaron en pérdida total. Aprendí de esa experiencia que el largo plazo debía tener prioridad, que casi siempre era mejor sacrificar algo hoy por algo mejor mañana, que la paciencia era la virtud más rentable en finanzas. Sexto error: ignorar las fugas pequeñas. El patrimonio se construía no solo con las grandes decisiones, sino con miles de pequeñas decisiones diarias. Y muchas personas perdían cantidades significativas a través de fugas pequeñas que nunca examinaban. Suscripciones olvidadas que se cobraban mes tras mes. El gimnasio al que dejaste de ir hace un año, pero sigues pagando. El servicio de streaming que apenas usas. La aplicación premium que descargaste una vez y olvidaste. Servicios que ya no usaban pero seguían pagando porque cancelar requería esfuerzo. Comisiones bancarias que aceptaban sin cuestionar. Cargos por mantenimiento de cuenta, por transferencias, por retiros. Pequeñas cantidades que individualmente parecían insignificantes, pero que sumaban cientos o miles al año. Seguros duplicados o innecesarios. Coberturas que se solapaban. Pólizas contratadas hace años, que ya no tenían sentido, pero nadie había revisado. Gastos recurrentes que se habían vuelto invisibles por la costumbre. Cada una de estas fugas era pequeña. 10 pesos aquí, 20 allá, 100 por otro lado, pero sumadas durante años, representaban una cantidad que habría marcado diferencia real si se hubiera invertido. Un ejercicio que recomendaba era revisar exhaustivamente todos los gastos recurrentes una vez al año, sacar los estados de cuenta de los últimos 3 meses, identificar cada cargo automático, cada suscripción, cada pago recurrente. Cada uno debía justificar su existencia. La pregunta era simple: si no tuviera esto y tuviera que contratarlo hoy, ¿lo haría? Si la respuesta era no, cancelarlo inmediatamente. Los que no aportaban valor proporcional a su costo debían eliminarse sin piedad. Este ejercicio era tedioso y poco glamoroso. No había nada emocionante en revisar
actualizar estados de cuenta y cancelar suscripciones. Pero los ahorros acumulados durante décadas podían ser sustanciales. Y más importante, creaba el hábito de examinar a dónde iba el dinero, en lugar de dejarlo fluir sin supervisión. Séptimo error, dejarse influenciar por el entorno equivocado. Nuestras decisiones financieras estaban profundamente influenciadas por las personas que nos rodeaban. Si nuestro círculo social gastaba liberalmente, tendíamos a gastar liberalmente. Si nuestro círculo invertía y construía patrimonio, tendíamos a hacer lo mismo. Muchas personas estaban atrapadas en entornos que normalizaban comportamientos financieros destructivos. Grupos donde el estatus se demostraba con posesiones. Familias donde hablar de dinero era tabú. Amistades donde cualquier señal de frugalidad era ridiculizada. Romper con estos patrones era extraordinariamente difícil porque significaba ir contra las normas sociales de tu grupo. Significaba ser diferente, ser visto como raro o tacaño. La presión de conformarse era enorme. Pero los que lograban resistir esta presión, los que encontraban o construían círculos que apoyaban sus metas financieras, avanzaban mucho más rápido. No porque fueran más inteligentes, sino porque su entorno trabajaba a su favor en lugar de en su contra. Cuando empecé en Wall Street, busqué deliberadamente mentores y colegas que ya habían logrado lo que yo quería lograr. Aprendí enormemente, no solo de sus consejos explícitos, sino de observar sus hábitos y decisiones diarias. Su ejemplo me mostraba que era posible y cómo lograrlo. Octavo error, no tener un sistema automático. La fuerza de voluntad era un recurso limitado. Las personas que dependían de decidir correctamente cada día, cada semana, cada mes, eventualmente fallaban. Un día de debilidad, una semana difícil, un mes de estrés, y las buenas intenciones se desmoronaban. Los que progresaban consistentemente no dependían de la fuerza de voluntad. Tenían sistemas automáticos que funcionaban sin requerir decisiones constantes. El dinero se transfería automáticamente a cuentas de ahorro y inversión el día que llegaba el salario. Las inversiones se hacían automáticamente según una asignación predefinida. Los pagos de deudas se hacían automáticamente para evitar retrasos y tentaciones. Estos sistemas eliminaban la fricción y la necesidad de decidir. Lo correcto sucedía por defecto. Para hacer algo incorrecto, había que activamente interrumpir el sistema. Recuerdo el contraste entre dos conocidos con ingresos similares. Uno dependía de ahorrar lo que le sobraba al final del mes. El otro había configurado transferencias automáticas el día de pago. Después de 10 años, el segundo tenía un patrimonio varias veces mayor, no porque fuera más disciplinado naturalmente, sino porque su sistema hacía el trabajo que la disciplina no podía sostener indefinidamente. Noveno error, medir el progreso incorrectamente. Este error era sutil pero fundamental. Muchas personas medían su situación financiera de maneras que ocultaban la realidad o los llevaban a decisiones equivocadas. Algunos medían su éxito por su ingreso. Cuando alguien les preguntaba cómo les iba financieramente, respondían mencionando su salario, pero el ingreso sin considerar los gastos no decía nada sobre el progreso real. Alguien que ganaba mucho, pero gastaba todo no estaba avanzando, sin importar cuán impresionante fuera su salario. Era como medir el éxito de un negocio solo por sus ventas, ignorando los costos. Otros medían su éxito por sus posesiones. Señalaban su casa, su auto, su ropa, sus vacaciones como evidencia de prosperidad. Pero las posesiones frecuentemente eran pasivos disfrazados de activos. El auto lujoso perdía valor cada día y requería pagos, seguros y mantenimiento. La casa grande venía con hipoteca, impuestos y gastos constantes. Eran señales de consumo, no de riqueza. Conocí personas que vivían rodeadas de cosas impresionantes, pero que técnicamente tenían patrimonio neto negativo. Debían más de lo que poseían. Si tuvieran que liquidar todo mañana, no les quedaría nada. Parecían ricos, pero eran pobres, con buena escenografía. Otros medían su éxito comparándose con otros. Estaban mejor o peor que sus vecinos, sus colegas, sus familiares. Pero las comparaciones externas eran engañosas porque solo veíamos la superficie de las situaciones ajenas. Alguien que parecía rico podía estar hundido en deudas. Alguien que parecía modesto podía tener un patrimonio enorme acumulado silenciosamente. La única medida que realmente importaba era el patrimonio neto, activos menos pasivos, y más específicamente, el patrimonio neto productivo, activos que generaban ingresos sin requerir trabajo continuo, inversiones, propiedades de alquiler, negocios que funcionaban sin tu presencia constante. Este número, y solo este número, indicaba el progreso real hacia la libertad financiera. Todo lo demás era distracción o vanidad. Recomendaba calcular este número al menos una vez al año y graficarlo en el tiempo. Sumar todos los activos, cuentas de ahorro, inversiones, propiedades, cualquier cosa de valor. Restar todos los pasivos, hipotecas, deudas, préstamos, cualquier obligación. El resultado era la verdad desnuda sobre tu situación. El gráfico mostraba sin posibilidad de engaño si realmente estabas avanzando o solo dando vueltas en círculos. Si la línea subía consistentemente, ibas en la dirección
dirección correcta. Si oscilaba sin tendencia clara o bajaba, algo fundamental estaba mal, sin importar cuánto pareciera que ganabas o poseías. Ahora quiero hablar sobre por qué estos errores se repetían año tras año. La respuesta estaba en que eran errores de sistema, no errores de momento. No eran decisiones aisladas que salían mal, sino patrones de comportamiento arraigados que producían los mismos resultados una y otra vez. Corregir un error de momento era fácil, simplemente hacías algo diferente la próxima vez. Pero corregir un error de sistema requería cambiar hábitos, creencias y estructuras. Requería esfuerzo sostenido durante meses hasta que los nuevos patrones se volvieran automáticos. Por eso la mayoría de las personas seguía cometiendo los mismos errores. No porque no supieran que eran errores, sino porque cambiar patrones arraigados era extremadamente difícil. Era más fácil hacer lo que siempre se había hecho, incluso cuando se sabía que no funcionaba. Romper estos ciclos requería más que buenas intenciones. Requería sistemas específicos diseñados para contrarrestar cada error. Requería entornos que apoyaran el cambio en lugar de resistirlo. Requería paciencia para esperar que los nuevos hábitos se solidificaran. Pero era posible. Lo vi suceder muchas veces con estudiantes y clientes que tomaron en serio la tarea de cambiar sus patrones. No sucedía de la noche a la mañana, pero sucedía. Y una vez que los nuevos sistemas estaban en su lugar, el progreso, que antes parecía imposible, comenzaba a materializarse. Déjenme compartir una reflexión final. Estos 9 errores no requerían circunstancias especiales para evitarse. No requerían ingresos altos, conexiones especiales, ni conocimientos sofisticados. Solo requerían honestidad para reconocerlos, determinación para cambiarlos, y paciencia para esperar los resultados. El progreso financiero no era misterioso. Seguía principios claros y predecibles. Las personas que aplicaban estos principios avanzaban. Las que los violaban se estancaban o retrocedían. Año tras año, década tras década, la diferencia se acumulaba hasta volverse abismal. Cada año que pasaba cometiendo estos errores era un año perdido, pero cada año que pasaba evitándolos era un año ganado. La elección se renovaba constantemente. Nunca era demasiado tarde para elegir diferente. El futuro financiero no estaba escrito. Se estaba escribiendo ahora mismo, con cada decisión, cada hábito, cada sistema que manteníamos o cambiábamos. Los errores del pasado no tenían que ser los errores del futuro. Eso dependía enteramente de cada uno. Si este video les ayudó a ver los patrones que los estaban frenando, suscríbanse al canal y compartan con alguien que necesite escucharlo. A veces la diferencia entre estancamiento y progreso no es información nueva, sino ver claramente los obstáculos que siempre estuvieron ahí. Nos vemos en el próximo video.